Venimos hablando acerca de lo que pasa en el río Paraná, lo que vemos aquí desde la costanera de la ciudad, pero también las implicancias que tiene esto en diferentes órdenes, ¿no? El viernes pasado hablábamos de, qué pasa con la producción, qué pasa con el sector agrícola y esta situación de bajante en el río Paraná, que es histórica. Y ahora estamos en contacto con Irene Weiss, que es bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en ecología y evaluación de los impactos ambientales, además de divulgadora científica y docente de la UBA. Tiene la gentileza de charlar con nosotros también esta mañana. Irene, muy buenos días. Gabriela Bizarro te saluda desde la radio de la UNE. Buen día, Gabriela, un placer hablar contigo. Por favor, el placer es nuestro. Como decía recién en la introducción, estamos tratando de sostener el tema, de ponerlo en discusión, de además poder ver cuáles son las implicancias de esta problemática, teniendo en cuenta que esto no se veía desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la perspectiva y lo que puede usted contarnos con relación a la bajante del río Paraná? Mira, la verdad que la perspectiva no es buena. Me gustaría tener mejores noticias para ustedes. Ante todo, te quiero hacer una corrección, si me permitís. Hay una señora muy mayor que conducía los almuerzos los domingos, que ahora los conduce la nieta, que dice que nunca se debe corregir a una conductora. Pero no, por favor. Por suerte no me parezco mucho a esa señora. Así sí, que... menos mal. Pero esto me parece importante porque es un error como que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Ajá. Que las avenidas costaneras en los ríos se tendrían que llamar las ribereñas, porque no hay costa en los ríos. En los ríos hay riberas. La costa es en el mar. Claro. Entonces, también tenemos el error en Buenos Aires, acá en todo el borde del estuario del río La Plata, ¿no? Pero bueno, eso es... Está buenísima la aclaración. No puedo con mi genio. No, pero porque además, acá oficialmente la llamamos Avenida Costanera o Avenida General San Martín en realidad, pero está identificada incluso en las cartelerías como costanera. Claro, tal cual, acá también, bueno, en todos lados. Vamos a aprovechar que está todo el mundo en campaña para ofrecerles poner el nombre que corresponde entonces a la zona ribereña. Mira, realmente esto es un tema semántico, digamos, más allá de este chiste, para cortar un poco el hielo de tanta gravedad. Realmente la situación es muy, muy difícil. Vos sabés que desde el año 44, hace 77 años que no se veía esta bajante, y me imagino lo que ustedes deben estar viendo por ahí cada vez que se acercan al río, ¿no? La verdad que hay muchas hipótesis, pero lo que te puedo decir es que es una cuestión multicausal, o sea, no hay solamente una causa, desde ya que obviamente tiene que ver el calentamiento global, hay cambios climáticos que hacen que los eventos sean cada vez más extremos, tanto sequías como inundaciones, pero a mí lo que me preocupa es que están todo el tiempo hablando solamente de ese tema y no se habla de la peligrosa combinación entre los factores naturales y los de origen humano, ¿no? Lo que llamamos nosotros antropogénicos, o sea, el cambio del uso del suelo por tanta sojización, la expansión de la frontera agrícola permanente, la intensa deforestación en la alta cuenca. O sea, es que el Paraná es la segunda cuenca más grande de Sudamérica, o sea, los errores que tienen los libros de geografía nos hacen siempre tener en cuenta que en realidad es el tercer río, y eso no es cierto, porque los ríos se miden de acuerdo a cómo tienen su longitud, no la cantidad de agua que descargan en el océano Atlántico. Entonces, en cantidad de descarga, por supuesto que nos gana el Orinoco al Paraná después del Amazonas, que indudablemente es el más largo y el que más agua descarga, pero en realidad el segundo río es el Paraná, porque tiene casi 5.000 kilómetros desde las nacientes en el macizo central brasileño, y es un río que nos dio la vida y que hizo que la gran parte de la población de nuestro país esté en la zona de la Mesopotamia y la Pampa húmeda, justamente por los recursos hídricos que ofrecen, ¿no? Tanto el río como el acuífero guaraní que está por debajo. Bueno, pero el tema es que tanta deforestación en la alta cuenca, más las represas que hicieron los brasileños, vos sabés que en toda la alta cuenca tienen enormes cantidades de zonas represadas para obtener energía hidroeléctrica en los ríos, empecemos por el río Tieté, que pasa por San Pablo, que tiene que alimentar muchas metalúrgicas y muchas industrias y darle mucha cantidad de agua y de
de energía a la población, ¿no? San Pablo sabemos que con su gran conurbano es el primero Tremendo. de América del Sur. Bueno, no diríamos de América Latina porque primero está México, pero de América del Sur indudablemente es el más grande. Entonces, la verdad que esos tremendos embalses en el Tieté, en el Paranaíba, en el Paranapanema, en el Paranaguazú, incluso en el río Iguazú, aguas arriba de las cataratas, cosa que los perjudica también a los brasileños desde el punto de vista turístico. O sea, todo esto se hizo con buena voluntad en la década del 50, pensando que... Se nos cortó la comunicación. Estábamos haciendo un repaso fundamentalmente de la situación, digamos, en general, mirando un poco más allá del río Paraná. Y la verdad es que, como ella decía, tenemos que mirarlo desde varios lugares, ¿no? Porque no es solamente esta cuestión que vemos nosotros acá en nuestro ámbito, sino también cuáles son las implicancias en todos los lugares. Y bueno, íbamos a intentar seguir la conversación también. Como ella decía, es una mezcla o una conjunción de situaciones, y también nos quedaba allí por poder charlar acerca de esta cuestión. Irene, estamos de nuevo en comunicación. Sí, son cosas que pasan también, ¿eh? Sí, claro, obviamente. Bueno, no te preocupes. A propósito de lo que estábamos hablando, esta conjunción de cosas o de factores que hacen que tengamos la situación que tenemos hoy, también nos lleva a preguntar qué se puede hacer, digamos, o qué decisiones, qué políticas públicas hacen falta, si es que es por ahí, digamos, o cómo... ¿O esto es simplemente una cuestión de ciclo de la naturaleza y ya volverá el agua al río? Mira, el agua va a volver, pero va a volver a largo plazo, porque la inundación y la sequía son, como siempre digo, dos caras de la misma moneda. O sea, el río tiene su ciclo de 6 meses de bajante y 6 meses de creciente. Lo que pasa que lo que te estaba queriendo explicar recién cuando se cortó la comunicación es que tanto la deforestación en la alta cuenca, el mal uso del suelo con tanta extensión de la frontera agropecuaria, más los embalses. Vos imaginate que no es lo mismo que digamos, esté evaporando un río encajonado, como son todos los ríos de la alta cuenca del Paraná, excepto el Paraguay, que es el principal afluente del Paraná argentino, digamos, que también está represado aguas arriba, que es un río más bien llano, nace en el macizo, en el Pantanal del Mato Grosso, ¿no? En la diferencia del es un plan alto, es una zona muy alta. El río Paraguay es muy importante cuando normalmente en situación natural, te estoy hablando, lo que hacía históricamente es retardar el momento de crecida del Paraná, porque al nacer en el Pantanal del Mato Grosso, te quiero explicar esto para que puedas entender qué se puede hacer, ¿no? Porque si no, no se va a entender. El río Paraguay va naciendo muy lentamente, va echando agua, digamos, de a poquito sobre el río Paraguay. Es como si vos tuvieras una canilla goteando con una esponja, ¿no? Y antes de que caiga el agua por el agujero de una pileta, yo siempre hago esta analogía con mis alumnos de la universidad. Hasta que la esponja no está bien llena de agua, no empieza a descargar. Entonces eso tiene como un delay, o sea, un retraso. Entonces, históricamente el río Paraguay llegaba con mucho retraso al río Paraná y no se juntaban las dos ondas de crecida para que justamente no se inundara la zona de Clorinda y toda esa zona de donde, digamos, comienza, donde desemboca el río Paraguay en el río Paraná. Encima en el Paraguay inferior desemboca el río Bermejo. Entonces, toda esa cuestión natural, histórica, hizo que los peces se adaptaran a esa situación y también las poblaciones se adaptaran a esa situación, porque si las dos curvas de crecida o de bajante se hubieran unido, hubiéramos tenido una bajante mucho más extrema de la que estamos sufriendo y una inundación terrible con media Mesopotamia bajo el agua. Entonces, lo que ocurrió, habiendo represado también el río Paraguay, que es un río, digamos, un poco más llano, a pesar de que nace en un plan alto, como es el Pantanal del Mato Grosso, que es gigante, al manejar los embalses de acuerdo a la necesidad de agua y de energía de la zona, todo eso se cambió absolutamente. Lo mismo pasó con las del Paraná. O sea, cuando vos tenés un río encajonado que está evaporando una pequeña cantidad de agua, no es lo mismo que tener grandes embalses gigantescos
y que están evaporando todo el tiempo agua, entonces todo eso se va concentrando en la atmósfera y en los momentos de niño, los periodos de niño que se van haciendo cada vez más cortos, el fenómeno del niño o de la niña, que es el fenómeno extremo de sequía que tuvimos este verano acá en la Argentina, se hace mucho, o sea, es un fenómeno mundial, pero quiero decir, en la Argentina tuvimos la sequía, eso se hace mucho más intenso, ¿entendés? O sea, lo primero que hay que hacer es contemplar esto, saber cómo funciona la naturaleza, tratar de devolver a nuestra cuenca en lo posible, lo más parecido posible a los 6 meses de bajante y 6 meses de creciente que tenían los ríos, y no manejarlos al antojo para que los ríos se vuelvan completamente erráticos, porque el problema que estamos teniendo es que Brasil también tiene una gran sequía, entonces cierra las compuertas y eso hace que a nosotros nos falte agua, y nos falte agua en una situación súper extrema, ¿entendés? Entonces lo primero que hay que hacer es resolver este tema a través de Cancillería, claro, porque ya es una cuestión que nos excede a nosotros. Y además no mirar para el costado, porque convengamos que estamos en periodo de elecciones, entonces la gran mayoría de los que se están postulando para las elecciones, yo no digo que no haya que atender eso, por supuesto, gracias a Dios estamos en democracia, pero no se puede mirar para el costado, o sea, por lo urgente dejamos de lado lo importante, porque si no, estas 7 provincias que están en emergencia hídrica, desde hace una semana cuando se declaró por presidencia la emergencia hídrica, no van a tener provincia para gobernar, así te lo digo, lisa y llanamente, ¿no? Claro, claro. Ustedes son una de las provincias afectadas de estas 7, porque, bueno, ya habrás leído lo que salió en el boletín oficial en la madrugada del lunes, ¿no? Sí, de la emergencia hídrica, por 180 días. Exacto, por 180 días, pero también, digamos, por eso te preguntaba, ¿sirven las decisiones políticas que se puedan tomar y sobre todo atendiendo también a tu especialidad en la evaluación de los impactos ambientales? ¿Cómo se vuelve? El otro día nos decían... Hay una retracción de 10.000 kilómetros en el río Paraná. Nosotros vemos acá los bancos de arena como nunca antes los vimos. Y bueno, vos decías, cuando vuelva va a volver, pero va a llevar tiempo. Y en ese tiempo que perdemos. Y va a volver bravo. O sea, y lo peor es que no tenemos mucho tiempo para atender esta emergencia, ¿entendés? Por eso, bueno, se dio 180 días, pero justamente coincide con el periodo de elecciones. A mí lo que me preocupa es eso, la poca importancia que está dando, el frenado de la ley de humedales justamente en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que hay muchísimos intereses creados. Ahí vos sabés que en las lagunas isleñas entrerrianas que están frente a Rosario, donde hay quemas permanentes, inclusive hoy en día estuve hablando esta mañana con gente de Rosario que me decía que se está oliendo de nuevo el humo que tuvieron durante todo el año pasado. Yo participé de la evaluación de impacto ambiental de una intervención artística excelente que hizo un gran productor escenotécnico, César Limonta, que casualmente lo presentamos en los premios Latinoamérica Verde y ahora estamos ternados en la categoría comunicación. Somos el único proyecto argentino ternado en la categoría comunicación y se va a definir ahora a fin de mes. Entonces, eso se visibilizó, nosotros gracias a César y a todos los contactos de la gente que lo compartió, es un videoclip excelente, todo original, hasta con canción original de Rubén Goldín, que lo hicimos viralizar y son 3 minutos 23 segundos, se tardó meses en hacerlo, pero con la edición, pero en esos 3 minutos 23 segundos se puede ver el desastre, porque encima tenemos esas quemas espantosas y la ley de humedales que está totalmente frenada. Claro. Entonces son, además de la emergencia hídrica, las quemas que parecería como que no quieren pelearse con los productores agropecuarios y la verdad que a mí me angustia mucho, porque yo tengo 64 años, desde mi adolescencia que vengo velando por los temas ambientales, siempre me gustó esto. Si tuviera que elegir una carrera, volvería a elegir la misma que hice, volvería a enseñar como estoy enseñando estos 40 años de docente universitaria de grado y posgrado. Y la verdad que me angustia porque esto me excede, digamos, porque la gente se siente totalmente impotente. Claro. Porque las decisiones políticas pasan por otro lado. Claro, o sea, por eso te decía, no tenemos tiempo, no alcanza con el empuje de la sociedad, que por supuesto es muy importante, porque somos nosotros los que votamos, y necesitamos acciones concretas de quienes gobiernan y legislan. O sea, no podemos tener más compromisos efímeros. Necesitamos acciones reales, pero ya mismo. O sea que pensar en una solución no es solamente hoy mirar la sequía
en el río, sino también es avanzar en todo un plexo normativo y con políticas que cuiden nuestro ambiente entendido como un todo, ¿no? No solamente decir, bueno, hoy solucionamos la sequía o intentamos paliar o mitigar la situación de la sequía, sino que tenemos que mirar hacia una integralidad de la cuestión. Totalmente, o sea, esta bajante nos interpela a tener que discutir nuevos paradigmas de infraestructura que se basen en la democratización de las técnicas, en el modelo de mal desarrollo para dejarlo de lado por alternativas que dejen ese extractivismo feroz, porque eso nos va a repercutir en contra, o sea, el impacto ambiental que vamos a tener va a ser terrible si no atendemos eso, y yo entiendo que lo hace, en general se hace por ignorancia y pero ya mira, con la ley Yolanda, que ya fue sancionada, claro. y el año pasado en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente cuando el ministerio todavía no era ministerio, no solamente de la Argentina, de toda América Latina, ella ya falleció. Esta ley Yolanda obliga a los gobernantes ya no pueden decir que no entienden de temas ambientales. ¿Entendés? Todos los funcionarios tienen que saber cómo se puede recuperar, cómo se pueden recuperar estos valores de crecimiento y de progreso, porque sin sustentabilidad esto va a ser imposible, o sea, sin consideración de los ecosistemas. Mira, el Instituto Nacional del Agua, que es un organismo que antes se llamaba Instituto de Ciencia y Técnica Hídrica, hace años atrás, está acá en Ezeiza, en el conurbano de Buenos Aires, ¿no? Ya hace rato que venía hablando de la bajante, y no se los escuchó, o sea, se miró para el costado, y eso que depende o sea, el INA, que es la sigla del Instituto Nacional del Agua, ya proyectaba que la bajante iba a ser la más extrema registrada por el río Paraná por mucho tiempo, y fíjate que es una entidad que depende de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. O sea, es un instituto con muchísimo prestigio que fue creado en el año 73 con el nombre que te comentaba antes de ICIT, o Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, que es la sigla, y no se los escuchó, o si se los escuchó, todos los datos son públicos, están en la página del INA, que todo el mundo lo puede googlear y buscar. Entonces yo no entiendo qué están esperando, para actuar, porque todos estos modelos extractivistas ya no van más, ¿entendés? O sea, hoy en día decir desarrollo sustentable es innecesario, porque no hay desarrollo sin sustentabilidad ambiental. Absolutamente. Es imposible para toda la vida y en particular para nosotros, ¿no? Absolutamente. Realmente yo estoy muy preocupada, te lo digo con toda honestidad, porque esto lo veo mal. Claro. Pero bueno, quisiera traer mejores noticias, pero no, porque también necesito que se despierten, ¿viste? Exacto, eso debe decir, también es importante decir, bueno, empecemos a desarmar un poco esos discursos tan acartonados que escuchamos siempre, esto de decir, bueno, estamos comprometidos con como vos decías, el desarrollo sustentable y demás, pero a ver, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde dónde está la carnadura de eso? ¿Dónde se hace el día a día de esos discursos? Y que también empecemos a entender que no es una cosa abstracta la idea del cambio climático y de las consecuencias, sino que es esto que nos está pasando todos los días, y que no es que la naturaleza piró y bueno, ya se va a arreglar, sino que tenemos que intervenir de manera urgente. Por eso también, Irene, nos interesaba poder charlar un momento y que nos pudiera brindar su conocimiento y compartir con nosotros también, cosa que agradecemos muchísimo, y que seguramente en algún otro momento volveremos a molestarla. Así que muchas gracias por haber compartido la mañana. Déjame aclararte algo más que es muy importante, si tengo tiempo. Sí, claro. Un momentito. El INA, que es el instituto que te mencionaba recién, tiene un sistema de alerta hidrológico de toda la cuenca del Plata, que hace tiempo que lo tiene, que se ocupa de eso, digamos, y publicó ya 3 escenarios sobre la base de lo que puede ocurrir, y estamos pasando por el escenario más terrible de los 3 que previeron, ¿entendés? Claro. O sea, la última proyección fue la más crítica, y es lo que está pasando, digamos, tener el nivel del río más bajo de los 3 escenarios posibles. Entonces, por favor, a prestar atención y a no dejar que avance entre comillas, holocausto ambiental, como le dicen las organizaciones no gubernamentales de la zona, ¿no? Totalmente. Así que bueno, yo te agradezco mucho la nota, Gabriela, y espero que les sirva. Por favor, claro que sí. Muchas gracias, Irene, por haber charlado con nosotros. Que tengas buen día.
Buen día, un abrazo. Hasta luego. Irene Weiss, bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ecología y evaluación de impactos ambientales. Además es divulgadora científica y docente en la Universidad de Buenos Aires. No hace falta agregar mucho para darnos cuenta de que la situación en el río Paraná es dramática, que esta gran sequía que estamos viviendo ya tiene y va a tener consecuencias muy importantes, y tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, pedir explicaciones, instar a que se tomen medidas y se establezcan y se implementen políticas que apunten a mitigar y a reducir el daño y después a reparar el ambiente también, ¿no? Son casi las 11 de la mañana, faltan 2 minutos, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con más información.